días. Qué pena la demora. Buenos días, profe. Muy bien. Sí, De la clase de ayer vimos un poco de movimiento relativo por ahí. Miré en internet unos videos de movimiento relativo. No sé si quieren que lo miremos primero. Son corticos. O sea, son pequeñas pruebas experimentales, por así decirlo, de cómo funciona esto de la velocidad relativa y cómo se cumple la primera ley de Newton, la ley de la inercia. Ok. Por ejemplo, tienen un carro que tiene una bola de cierta masa y van a una velocidad constante. ¿Ok? Entonces lo que realizan es un lanzamiento vertical, simplemente. No, el tipo solamente está concentrado desde su punto de referencia, que es un carro en movimiento pero a velocidad constante, por eso le es muy fácil mantener el equilibrio, lanzar una pelota vertical. Entonces ahí hacen como una pequeña pausa y miren la trayectoria de la pelota desde el punto de vista de la persona que está en la Tierra, ¿no? Es justamente lo que vimos ayer, un lanzamiento parabólico, por así decirlo. La componente en X es la velocidad del carro y la componente en Y es simplemente la que le está poniendo la persona cuando la lanza. ¿Sí? O sea, nosotros vemos un lanzamiento parabólico, que es lo que vio él, lo mismo que veríamos nosotros si lo hacemos aquí en un estado de movimiento de reposo, lanzamiento vertical. ¿Vale? Ok. Otro que vi por ahí que me pareció interesante, de los Mythbusters, pero los We're gonna see that cachorros, ball los más drop. jóvenes, With the forward and tienen backward momentum un matched as carro close que as a they're una going to get velocidad it. constante The pressure's on y tienen Grant un for a lanzador perfect de aire release. que es capaz de lanzar a la misma velocidad, pero lo I don't lanzan en know dirección about you contraria. guys, but that looked pretty good to me. Let's check the high speed. It really Entonces, looked good to the miremos en naked cámara eye, lenta. but the judge in this case is the high speed. Oh my God, it's like a cartoon. Es It's como just si in yo air and cogiera stops and just la falls. pelotica y la dejara caer, I mean, ¿de look, acuerdo? Desde it nuestra doesn't move at perspectiva. all. It's going straight. Desde ellos van a 60 kilómetros por hora, por ejemplo, y la pelota sale a 60 kilómetros por hora, pero en dirección contraria. Entonces, ¿qué sucede? Pues la velocidad relativa entre las dos con respecto a nuestro sistema de referencia es cero. Así que la pelota simplemente se deja caer y cae verticalmente. ¿Listo? Y hay otros videos por ahí para que puedan revisar si tienen alguna duda de ese tema. ¿Sí? Sí, está mi micrófono. ¿Sí me están escuchando, muchachos? ¿Están dormidos todavía? Sí, profe, Sí, sí se señor. escucha. Sí, señor. Listo. ¿Qué opina Emanuel de la primera? Ahí están las tres llaves de Newton. Ya vimos del video como para dejar claro cuál. La actividad de hoy es bastante sencilla. Lo que estamos viendo apenas es como el calentamiento. ¿Qué opina? Debería ser la C, profe. ¿Sí, cierto? Ok. Aunque fundamental de la dinámica, pues no lo escuchaba, pero No la llamé así en el video. Eh, eh, no me acuerdo, profe. ok, la ley de la inercia. Bueno, la ley de la inercia sí puede llegar a tener algún tipo de ecuación, ¿no? Que la cumple. Básicamente me dice que la sumatoria de fuerzas sobre un cuerpo puede llegar a ser igual a cero. ¿Ok? La ley fundamental de la dinámica es un poquito más la ley que ustedes han manejado más como que la gente más tiene recuerdo de las leyes de Newton, que pues, es para la siguiente clase, que me dice que la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual a la masa por la aceleración del cuerpo. ¿Sí? ¿Se la han escuchado? ¿O no? Nunca. Sí, señor. Esa es un poquito más conocida. Y la tercera, la ley de acción y reacción, vamos a ver por qué la llaman así, pero básicamente me dice que la fuerza que hace un objeto uno sobre un objeto 2 será exactamente igual, pero en dirección contraria a la fuerza que hace el objeto 2 sobre el objeto uno. Y esas son todas las tres leyes de Newton que yo necesito. ¿De acuerdo?
Esa ley de acción y reacción es un poquito, es decir, quién hace la acción y quién hace la reacción. Es un poquito extraño el nombre, por así decirlo, porque depende de mi sistema de referencia o de la capacidad humana de entender que el objeto que está quieto normalmente o que tiene menor cantidad de movimiento es casi siempre el que recibe la acción, o sea, el que reacciona. ¿Sí? Yo puedo golpear la pared y entonces se va a decir, por usted hizo la acción, la pared hizo la reacción al golpear su mano. Y no es así. No es así simplemente. Desde el punto de vista del puño, todo el universo se movió hasta golpearlo y él no tuvo nada que ver porque él estaba quieto. ¿De acuerdo? Todo depende de mi sistema de referencia. Bien. ¿Qué opinan Angie de la segunda, por ejemplo? Angie Castro. Angie, ¿te vas a estar quitando la presa? Bueno, entonces Lina Angélica, ¿qué opinas? Dice el segundo, para la que quiera, ¿qué se necesita para realizar la medición de una masa en cualquier lugar del universo? Bueno, primero escriban en libreta y no se diría que Ok, una masa de referencia y las aceleraciones de las aceleraciones, ¿cierto? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Bueno, esto es básicamente lo que estaba explicado en el video. Yo necesito una masa de referencia y acelerar las dos. Así de sencillo. ¿Por qué, digamos, no serviría una báscula? Que es como el método más habitual para medir masas, ¿no? ¿Cuánto pesa usted? No, yo peso 30 kilogramos porque eso dice la báscula. No sé qué opinen de esa. Porque está midiendo es el peso y no la masa. Yo puedo llegar a medir el peso de un cuerpo en el espacio y es así de sencillo, ¿cierto? Resulta que el peso es algo que se mide utilizando la tercera ley de Newton. Es decir, yo no estoy midiendo la masa de un objeto, estoy midiendo la fuerza de acción y reacción al ejercer una fuerza a la báscula, ¿sí? La báscula ejerce una fuerza de sentido contrario y eso es el numerito que ella me registra. Funciona simplemente porque está calibrada para el planeta Tierra, no es más. Si nos vamos a un planeta como Venus, que tiene una relación de la aceleración gravitacional menor a 9,8 metros sobre segundo, no sé cuánto tendrá, o la Luna, por ejemplo, que es mucho más pequeña, el peso de la persona me va a parecer solamente una fracción. Entonces, de pronto una persona diga, uy, pues, estoy pesando 30 kilos hoy. No, realmente es porque su peso en ese planeta es menor, ¿de acuerdo? O sea, se puede saltar más, hacer menor cosa. Por ahí hay unas series de ciencia ficción, como muchas, que exploran esas cosas y hay una donde exploraba la colonización de Marte. Entonces, hablaban de que después de algunas generaciones, pues la gente que nacía en Marte, digamos, era una fisiología un poquito más débil que la de la Tierra. ¿De acuerdo? Entonces, los de la Tierra parecíamos monstruos, básicamente, porque con un golpe de un militar mataban a un marciano. Así de fuerte es criarse en un mundo o un planeta que no tenga la misma aceleración de la gravedad de la Tierra. ¿De acuerdo? Los músculos eran más pequeños, la gente era un poco más alta, pero más esbelta, etcétera. Entonces, sí, una masa de referencia y relación de las aceleraciones es como la manera experimental más sencilla de medir la masa, ¿de acuerdo? Los químicos igual tienen su propia definición de masa, lo definen como... Ah, bueno, aquí hay químicos. ¿Cómo definen los químicos la masa? De a uno, que sé que hay como tres, Como la cantidad de materia. como cantidad de materia, ¿ok? Pero entonces, de nuevo, ¿cómo mido qué es una cantidad de materia? O sea, si voy a medir el arroz, entonces si está soplado o poroso, o qué, ¿cómo mido esa cantidad de materia? Siempre llegan y miden el peso, o miden la sustancia muy pura o algo por el estilo, pero siempre están midiendo como más cosas de peso, ¿de acuerdo? La definición de masa es una definición más física
igual es algo muy inherente de la materia, muy de sus propiedades elementales, ¿sí? Si mido la masa de una cubo, de un centímetro de arista, es exactamente la misma propiedad que yo llegaría a extrapolar a un cubo de un metro de arista. O sea, la propiedad es, ¿cómo se dice? No me depende de la forma, no me depende del volumen que vayamos a tener, ¿de acuerdo? Es una propiedad que depende solamente del material, no depende de nada más. Ok. Mm, ¿Qué opina Juan Pablo de esta? Dice, de los siguientes enunciados, ¿cuál es el verdadero? Entonces, en el primero me dicen, si sobre un cuerpo no actúa ninguna interacción, deberá estar en reposo. Algo que tenemos que empezar a acostumbrarnos es que cuando decimos de alguna interacción, de aquí en adelante, estamos hablando de alguna fuerza. Porque no hay interacciones en el universo que no sean de tipo fuerza, ¿de acuerdo? Un cuerpo no puede llegar a interactuar con otro por otra cosa que no sean las fuerzas. Así de sencillo. Incluso podemos decir, no, es que ellos interactuaron de una manera electromagnética. Lo podemos llevar siempre a una fuerza. Nunca vamos a tener otra interacción mágica que no sea las fuerzas. ¿Qué opina Juan Pablo? ¿Se da? ¿Qué opina Ashley? El B dice, por ejemplo, un movimiento de un cuerpo siempre tiene que ser rectilíneo para que se cumpla la primera ley de Newton. No sé si, ¿qué opinan de esa? ¿No? Llevamos tres que no. ¿Esa es falsa? Ah, ya tiene micrófono, Anchi, falso, sí, es falso. Listo. Ok. La C me dice, si en un instante la velocidad de un cuerpo es nula, se puede afirmar que el objeto está en reposo. Y la D, la primera ley de Newton no se aplica en sistemas de referencia inerciales. Creo que sí, la primera ley de Newton se aplica para sistemas de referencia inerciales. Aunque en un instante de un cuerpo la velocidad sea nula, no quiere decir que esté en reposo. ¿De acuerdo? Podría tener una aceleración y aún así tener una velocidad inicial nula. No, el movimiento no tiene que ser rectilíneo para que se cumpla la primera ley de Newton. Podemos tener un movimiento circular. Y se acuerdan que nosotros teníamos una aceleración centrípeta y que podía ser de magnitud constante, es decir, tener un movimiento a una velocidad lineal constante. Pues resulta que la segunda ley de Newton, que vamos a ver más adelante, me dice que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a la masa por la aceleración, y miren la dirección vectorial, son idénticas, ¿de acuerdo? Lo que quiere decir que en un movimiento circular tiene que haber una fuerza que vaya hacia el centro de la curvatura. ¿Puede cambiar su dirección? Sí, claro, conforme lo cambie la aceleración, pero su magnitud va a ser exactamente igual. A esta se le llamaba aceleración centrípeta, a esta fuerza se le llama igual, aceleración centrípeta. Fuerza centrípeta, ¿ok? O centrífuga, no sé si han escuchado ese término, se refiere a otra fuerza, a una que no es tan real como si es la centrípeta. Bien, cuando Siempre he usted tenido problemas para diferenciar las dos. se la coloco así, usted está en un carrusel, por ejemplo, esos de niños dando vueltas, ¿sí? Y usted siente que si lo empiezan a acelerar, lo empiezan a mover muy rápido, usted siente que el carrusel lo va a botar hacia atrás, ¿sí? Y se siente que si se suelta, se va a ir hacia atrás. Usted siente eso porque usted está en un sistema de referencia no inercial. Me explico. Si yo estoy mirándolo a usted por fuera, yo no tengo una aceleración. Por lo tanto, yo estoy en un eje de referencia inercial. Pero usted, al estar montado en un movimiento circular, es decir, al tener una aceleración, ya su sistema de referencia se convierte automáticamente en inercial. Por lo tanto, las leyes de Newton ya no cumplen exactamente como nosotros las describimos. Usted siente esa fuerza hacia atrás, pero le aseguro que si usted se suelta del carrusel, usted no sale hacia atrás, usted sale en una dirección de la velocidad, es decir, tangente.
Esa fuerza que para usted era real desaparece, que era ficticia, y usted sigue el movimiento de una fuerza real, que es que cuando desaparece, pues usted simplemente sigue la velocidad. ¿Ok? Ok. Vamos a verlo más con calma, porque hay muchísimos ejemplos de fuerzas ficticias, pero ojo, son reales para el que las siente. Se los voy a poner así. Ustedes han visto la Estación Espacial Internacional, ¿no? Ellos están flotando, no tienen aceleración. Aún así, por la distancia que están a la Tierra, ellos sienten 8,4, 8,6 metros sobre segundos al cuadrado de aceleración de la Tierra. O sea, están muy cerca de la Tierra. Es casi la misma aceleración que nosotros sentimos. Y aún así flotan. ¿De acuerdo? Y ellos... Pero sí, eso no es porque están orbitando, o sea, con... Bueno, es, la estación internacional está orbitando. es el mismo ejemplo que le estoy colocando. Usted siente una aceleración o una fuerza que lo está jalando hacia la Tierra, la fuerza de gravedad, pero como usted tiene un movimiento circular, pongámosle, un movimiento elíptico, no, creo que la estación creo que sí es circular, casi. Usted siente una aceleración que yo la describo como centrípeta hacia el centro de la Tierra, pero usted la describe como centrífuga hacia atrás, o sea, una fuerza centrífuga. Y si usted llega y mira la fuerza de gravitación que lo está jalando hacia la Tierra y la centrífuga que depende de la velocidad al cuadrado sobre el radio a la que está la estación, y se cancelan. Es decir, la Estación Espacial Internacional y en el video de SpaceX sobre todo ellos ahí aparecían unas velocidades y un radio muy específico, creo que eran 60.000 kilómetros y el radio no sé cuánto era la altura. Es mágico, básicamente escogido a mano, decidido de a qué altura debe estar la Estación Espacial Internacional y a qué velocidad lineal se debe desplazar. Si eso se cumple, no hay gravedad, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la idea de tener un cuerpo que no tenga efecto de la gravedad de la Tierra con respecto a nosotros? Mm, yo no necesito estarle metiendo fuerzas completamente o todos los días, por así decirlo, para que él no caiga hacia la Tierra o para que él no se salga de la órbita y se vaya al espacio. Es decir, yo no necesito meterle combustible a mantener esa órbita. Por eso se llama órbita geoestacionaria. Básicamente el objeto está sin gravedad. Lo hacemos artificialmente, pero funciona. Entonces usted una vez coloca un objeto en esa órbita, despreocúpese de él por mucho tiempo. Si usted hizo bien los cálculos, tendrá que hacer algunas correcciones mínimas cada cierto periodo de tiempo, donde usted prenda algún cohete, alguna cosa, que lo mantenga en la órbita. Pero no tiene que hacer más, no tiene que estar gastando combustible. Entonces, esa es la parte buena. La parte mala, pues que usted tiene gente que no está sintiendo el efecto de gravedad y poco a poco sus músculos se van obstruyendo y pues no tienen las facilidades que tenemos nosotros con la gravedad. Pero les permite hacer muchos experimentos, ¿de acuerdo? Muchos experimentos. Hace poquito, por ejemplo, hicieron un descubrimiento en la estación espacial, como 3 semanas, gracias a que allá no tienen fuerza de gravedad. O sea, hicieron un experimento que no se puede hacer en la Tierra, pero allá sí, y un experimento a escala cuántica. Pareciera que la fuerza de gravedad como que no afecta mucho a la escala cuántica porque son dos escalas o dos fuerzas completamente diferentes, pero sin embargo lo lograron hacer. Vale. Listo. Qué Desde guay acá, eso. señor. Qué guay eso. Sí, hay muchas cosas ahí que... Ese yo se los iba a colocar, pero el video, pero yo dije, no sé, era muy... Profe, El de Wolfram era un poquito pesado, señor, cuéntame. tengo una duda. Dice que si un cuerpo no actúa ninguna interacción, debería estar en reposo y no debería ser que la fuerza neta debería ser cero para que esté en reposo. No es que directamente no aplique ninguna fuerza. Mm, lo entiendo. O sea, ninguna interacción se refiere a ninguna fuerza que está actuando Sí, sobre él. claro, pero Ajá. de todas formas, si la fuerza neta es igual a cero, pues tampoco, o sea, debería estar en reposo, perdón. ¿Cómo así? Pero voy a cambiar esto porque me parece que es importante. O sea, ¿la fuerza neta debe ser igual a cero? Sí, claro, también podría pasar. O sea, es el ejemplo que le acabo de dar. En la Estación Espacial Internacional no es que no haya ninguna fuerza, hay fuerza, solamente que la fuerza neta es en reposo porque se cancelan. Totalmente de acuerdo.
Entonces, son muchos casos, ¿de acuerdo? Este también cumple, o sea, si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza, deberá estar en reposo o en velocidad constante, porque eso es lo que me dice a mí la ley de la inercia, Listo. ¿de acuerdo? Profe, ¿y no es la B? Yo había escuchado en alguno de los videos que decía eso de que básicamente tenía que ser un movimiento rectilíneo para que se cumpliera la ley de Newton, porque si la dirección del vector cambiara, eso también querría decir que la aceleración cambiaba y demás. Lo que le iba a decir yo, profe, que si está en movimiento circular, Ah, por ok, ejemplo, ok, entonces ok, ok, hay una ok, aceleración, ok. entonces no sería... No, sí, 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 no había visto esta pedazo. Vale, o sea, a la primera le faltaba la velocidad. Vale, tienes razón. Las dos son válidas, pero si le hago la corrección a la primera. ¿Listo? Sí, justamente lo acabo de decir. Si en movimiento tenemos algún movimiento que no sea rectilíneo, es decir, cambios de la dirección, cambios del vector velocidad, aunque no de su magnitud, inmediatamente tenemos que tener alguna aceleración. Entonces ya no es un movimiento inercial y las leyes de Newton no se cumplen. Bueno, no se cumplen, no es obligación. En algunos sistemas se cumplen, ¿de acuerdo? No se garantiza que se cumplan. Muchas veces hay que hacer algunas modificaciones. ¿Listo? Ya, qué pena. Profe, ¿podría explicar por qué la C es falsa? ¿Este? Ah, es que aquí Sí, lo que me señor. dice es lo siguiente, si en algún instante la velocidad de un cuerpo es nula, yo puedo tener un cuerpo que esté acelerado, es decir, es un lapicero que lo tengo acá, tiene la velocidad nula, ¿listo? Y si yo lo suelto, él automáticamente comienza a moverse, no puedo decir que el objeto está en reposo, el objeto está en movimiento, solo que en ese instante de tiempo tiene velocidad cero, pero yo tengo ecuaciones de movimiento. Bueno, siendo estrictos por un instante de tiempo, podría decir, ok, comienza desde el reposo. Yo no redacto las preguntas. No creo que la intención sea señalar que él la C. Pero sí, también podría ser, ¿no? Pues yo la C me la imaginaba como, por ejemplo, lo del lanzamiento vertical, que Sí, uno lanza y en el cuando punto llega más al punto más alto. alto también está en reposo, entonces marquémosla. ¿Qué quieren que haga? Pero bueno, digamos está en reposo en un solo instante de tiempo. Ok. Y la D sí ya nada que hacer. La D no tiene La ninguna S no, cabida. profe. Ok. Hay que revisar las preguntas, pero no importa, eso me sirve después para cambiar algunas cosas. Bien. ¿Qué opinan? Ajá. ¿Qué opinan de la tercera? Me dice, cuando dos observadores, uno en reposo y otro en movimiento rectilíneo con velocidad constante. Ok, y observan las interacciones de un objeto, se puede afirmar que... Ojo, tenemos que los dos observadores son inerciales, básicamente porque uno se está moviendo con velocidad constante con relación al otro. De hecho, venga, les pongo la cosa así de sencilla. No es solamente que un objeto se traslade con velocidad constante uno con respecto a otro o en velocidad o en una trayectoria rectilínea. Es que el segundo observador tampoco rote con respecto al primero, porque movimientos de rotación es también un cambio de la aceleración. O sea, si un observador está rotando con respecto a otro, podría llegar a observar simplemente que lo que yo veo como una línea recta, para él sea un movimiento elíptico, ¿de acuerdo? Como un resorte, por así decirlo, puede ser. Entonces, eso también ya me tiene a mí que el observador no es inercial. Entonces, sí, Eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando uno observa los planetas desde la Tierra, o sea, que como uno está girando, los planetas pareciera que hicieran como órbitas elipses locas. raras. Sí. Sí, claro, tal cual. Uno también se está moviendo con respecto a ellos. Y sobre todo porque uno no está en el centro de observación. O sea, si uno lo observara desde el Sol, uno diría, veo órbitas hermosas, pero lo estoy viendo desde otro objeto que también tiene una órbita circular. Pasaba lo que les decía de la Luna con respecto al Sol, ¿sí? El Sol observa que la Luna se mueve como una loca, pero para nosotros la Luna se mueve muy normal, muy bonito, muy sencillo,
Y para el Sol la Tierra también se mueve muy normal, muy bonito, muy sencillo. Pero el movimiento compuesto es complicado de describir. Ok, ¿qué opinan de la primera entonces? La A, profe. Ok. Describen las mismas interacciones sobre el objeto ya que ambos observadores representan un sistema de referencia inercial. Vamos a mirar las otras. No. Es la única, ¿de acuerdo? Básicamente la 2 me está diciendo que no porque está en reposo el otro movimiento y no es cierto, un observador inercial también puede ir en movimiento, solo que con las condiciones que están arriba y bueno, le falta de pronto rotaciones, pero esa parte no es tan grave. Y las otras nada que ver, ¿de acuerdo? Porque me niegan eso y no, si se puede afirmar. Profe, pero para que dos observadores describan los mismos movimientos, ¿no tienen que ir a la misma velocidad? No, no. Yo simplemente tengo un movimiento descrito desde un observador que puede llegar a ser a velocidad constante. Y yo digo, hey, él se está moviendo en línea recta. Bueno, le puedo encontrar un caso que no. Yo puedo llegar y lanzar mi observador que sea un tren, ¿sí? Y si el objeto va en la misma dirección que el tren y a la misma velocidad, con respecto al tren, ¿cómo es el movimiento? No hay, es estático, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con la persona que los describe? Dice, el tren y el objeto van a la misma velocidad que es rectilíneo uniforme. O sea, sí, ahí no me van a describir el mismo movimiento. Pero si se va a una velocidad constante y digamos mi objeto sale en una cierta dirección, podemos estar en desacuerdo en la dirección, podemos estar en desacuerdo en la magnitud de la velocidad, podemos estar en desacuerdo en muchas cosas, pero yo digo es un movimiento circular y posiblemente él me diga lo mismo, ¿de acuerdo? Ya, podemos llegar a tener alguna clase de acuerdo, un movimiento circular que se traslada a velocidad constante, pero sigue siendo un movimiento circular, ¿sí? Estoy intentando rescatar el material. Hay cositas ahí que de pronto una palabrita por acá, una palabrita por allá para dejarlo más pulido. Listo. ¿Qué opinan de este? Que tiene mayor cantidad de movimiento. No sé si les quedó claro exactamente de los videos qué es la cantidad de movimiento. Profe, eso le iba a decir yo Ese desde el tema se va a ver colegio, después, ¿ok? Pero sí, porque yo desde el colegio he tenido dudas con la definición de eso, no la entiendo bien. vale, hay una definición sencilla y yo siempre digo, por ahora asociémosla a la velocidad, pero la definición completa es asociarlo a la masa por la velocidad porque esa es la cantidad de movimiento. Se llama momento, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver en la segunda ley de Newton, creo, sí, ahí en el video creo que lo explican, ¿sí? Porque se puede explicar desde la segunda ley de Newton o desde la parte de la masa. Hay dos opciones de explicar la segunda ley de Newton. Cuando se explica desde el momento, cuando me hablan de la masa por la velocidad, observe qué momento tendría la tractomula. Tiene mucha masa, muchísima, pero su velocidad cero, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el momento que tiene la tractomula es cero. Y la bicicleta, aunque tenga poca masa, puede llegar a tener una cierta velocidad y su momento será diferente de cero. A usted le dicen, por ejemplo, ojo, yo le voy a preguntar lo siguiente. Le voy a lanzar a usted 3 objetos, ¿sí? Una pelota de tenis, una pelota de béisbol y una o una bola de boliche. ¿Qué prefiere que le lance? ¿La que tenga menor energía cinética, la que tenga menor momento o la que tenga menor velocidad? Pues supongo que con lo que me dijo ahorita, en la que tiene menor momento, porque es por la velocidad, la masa por la velocidad. Aunque, La no energía sé, cinética, ustedes de pronto lo recuerdan en el colegio, me depende de un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿no?
Más o menos me acuerdo. Entonces Sí, señor. de pronto esa penaliza un poquito más la velocidad. Si tiene una alta velocidad va a ser un poco más grande esa cantidad, ¿de acuerdo? La que tenga misma velocidad, pues yo podría lanzar las tres a la misma velocidad, pero ojo, el momento que le va a impartir a usted la bola de boliche es mucho mayor, ¿sí? Y el momento es una cantidad que hay que tenerle cuidado. Entonces, si no queda de otra, yo pediría la que tiene menos momento, porque yo garantizo que si tiene una masa muy grande, va a venir con una velocidad muy pequeña. Entonces, básicamente le están a usted pasando la bola de boliche lentamente y usted puede aguantar ese momento, ese impacto. Bien. Si es la bola de básquet, posiblemente venga muy rápido, pero como no pesa, usted la detiene rápidamente, absorbe el momento y se acabó. ¿De acuerdo? Yo preferiría, por supuesto, que tenga el momento más bajo, que eso me garantiza que entre la masa y la velocidad no me van a afectar demasiado. ¿Listo? Ok. Ok, vamos a ver ese concepto de momento, como le digo, más adelante y en detalle, bien en detalle, hasta el tercer corte. O sea, solamente lo vamos a nombrar para la segunda ley de Newton, pero bien ese vector y las implicaciones que tiene hasta el tercer corte. Porque el momento tiene que ver mucho con la conservación de pronto del momento, bueno, en su propia ley, pero también de la energía. Ok, un poco de conservación de energía. Por eso de pronto le puse el ejemplo de energía cinética, que ahí directamente cae. Listo, entonces, ¿cuál tiene mayor momento? La bicicleta, ¿sí? Sola y únicamente porque tiene un movimiento, una velocidad. La tractomula tiene velocidad cero, entonces no tiene cantidad de movimiento. Así de sencillo, no me interesa su masa. Listo. ¿Qué deberíamos tener cuidado para medir la masa en un planeta? Están las preguntas mezcladas. Miren algo interesante. Yo no lo menciono en el video, pero por supuesto porque no lo habían visto, por así decirlo, es un tema posterior. Pero para medir la masa de un planeta, yo debo hacerlo siguiendo la primera ley de la inercia. La primera ley de Newton, perdón, la ley de la inercia. ¿Ok? Quiere decir que la sumatoria de fuerzas en la dirección de movimiento al menos debe ser igual a cero. Es decir, siempre que yo tengo una superficie en la que haya fricción, automáticamente yo no puedo llegar a hacer una medición de masas. ¿Sí? Yo puedo llegar y coger una pista de hielo y coger y medir ahí mis masas, porque la pista de hielo normalmente se considera muy lisa y que hay poca fricción entre el objeto y la pista. En el momento en el que haya una fricción, las fuerzas de fricción, vamos a verlo, o usted de pronto lo reconoce, son fuerzas que siempre se oponen al movimiento, siempre están en contra de la dirección del movimiento. Si yo lanzo un objeto en el aire, voy a ver que la velocidad va con la trayectoria y hay una fuerza que va en contra de la trayectoria, y esa es una fuerza de fricción. ¿Listo? Entonces, aquí definitivamente no debería haber una fricción entre la masa y la superficie con la que se mueve. Si no existe esa fricción, lo puedo hacer acá en la Tierra, lo puedo hacer en el espacio o en cualquier planeta, siempre teniendo cuidado que no haya ninguna fuerza en la dirección de movimiento. Por eso digo una mesa horizontal. Mesas de aire son perfectas para experimentos de física donde se quiere eliminar la fricción. Esas mesitas de hockey ¿cómo se llama? Que están en los centros comerciales donde usted coge con una paletica y comienza a intentar hacer un gol en la contraria. ¿Ok? Esas mesitas con los huequitos de aire, hay otras mucho más finas que se utilizan en física para hacer algunos experimentos de movimiento, de conservación de movimiento. O hay unas versiones un poquito más baratas que son rieles de aire. Les diría normalmente con la que ustedes están haciendo sus prácticas de laboratorio, pero nada que hacer. Esos rieles están allá cogiendo polvo. ¿Sí? Listo. Debería ser este. A mí no, de hecho, ojo, a mí no me interesa si la masa es tan irregular como un meteorito. No me interesa si es polvo, básicamente. Puede tener la forma que sea. La forma no tiene nada que ver con la fricción entre la masa y la superficie. Por supuesto que hay formas que a mí me facilitan un poquito que esa fricción no exista,
pero aunque sea una puya, o sea, tres pullas apuntando más hacia abajo, si la superficie es lo suficientemente lisa, esas tres pullas no me van a influenciar una fricción con la superficie, ¿de acuerdo? Es mucho más fácil tener una superficie plana, porque si yo tengo algún riel de aire o alguna salida de aire, se crea un colchoncito de aire, así que ya está flotando, por así decirlo. Pero la forma de la masa no tiene nada que ver. Ok. Y esta, básicamente, ¿qué opinan? ¿Falso o verdadero? La masa es una medida de la dificultad o facilidad para cambiar el estado de movimiento de un cuerpo. ¿Sí o Creo no? que es falsa, profe. Yo creo que es verdadera porque eso creo que era una de las definiciones propiamente de masa, de hecho. Sí. Yo conozco eso como la inercia, que es la dificultad o facilidad de cambiar el estado, no la masa. Ok, pero es que aquí no me están definiendo la masa. Aquí me están definiendo la masa es una medida de la dificultad o facilidad para cambiar el estado de movimiento. O sea, la masa sí es una medida o no. Ojo, es diferente la masa es la dificultad o es una medida. Pero, ¿de acuerdo? O sea, yo digo la masa me puede servir a mí para medir alguna cosa extra. O sea, la masa es una medida de otro concepto. Y sí, es la medida de la inercia. Bien. De hecho, hay dos inercias, o había dos inercias históricamente o dos masas, perdón, que al final terminaron siendo una sola. Se hablaba de la masa gravitacional, que era la masa que sentía la fuerza de acción gravitacional, es decir, la fuerza de atracción de una masa a otra. Bien, es fácil verlo con una masa grande como la Tierra y la Luna porque son masas de cierto tamaño, son considerables, entonces hay una fuerza de atracción entre ellas. Si entre dos personas la fuerza de atracción es mínima, al menos por el concepto de masa. Pueden haber otras cosas que las una, pero no va a ser la masa entre ellos. ¿Sí? Así sean supermasivos. Es decir, si tengamos un carguero, un portaaviones, que es una de las construcciones móviles más grandes que hay, con otro portaaviones, ellos no van a sentir una fuerza de atracción gravitacional uno con respecto al otro que sea considerable. Podemos hacer el cálculo cuando damos la segunda ley de Newton, a ver cuántos años se demora la fuerza gravitacional que existen entre dos cargueros de aviones de combate en acercarse un metro. ¿Cuánto tiempo se demora en acercarse un metro? Si es un movimiento acelerado. Y les aseguro que demoran años, ¿de acuerdo? Depende de la masa. Y la otra medida, aparte de la masa gravitacional, era la masa inercial, que tiene que ver exactamente con el concepto de inercia. Se hicieron muchos experimentos y no les estoy hablando de cosas muy alejadas, estoy hablando de años 30, años 60, puede ser, no recuerdo muy bien las fechas, y al final se concluye que las dos masas, la inercial y la gravitacional, si hay alguna diferencia, está por debajo del límite experimental. Ya, o sea, con 0,0000 cifras significativas, lo que en esa época y lo que ahorita se puede llegar a tomar experimental, parece que las masas son iguales. La masa de un cuerpo, hablando como facilidad o dificultad de cambiar el estado de movimiento de un cuerpo o al atraerse a otro cuerpo, parece que se comportan igual. Así que casi que podemos eliminar la barrera entre los dos conceptos. La masa como medida de la inercia o la masa gravitacional como de atracciones con otro cuerpo es exactamente el mismo concepto. ¿Listo? Esta respuesta que tenemos acá es verdadera. O sea, sí lo es. Si lo es, la masa es una medida de la inercia. ¿Listo? Yo puedo tener un camión, por ejemplo, un camión moviéndose muy lentamente hacia mí, en un plano inclinado. Yo no soy capaz de detener su estado de movimiento. Así de sencillo, porque solo con que un camión tenga un poquito de velocidad en un plano inclinado, yo no lo puedo parar. Yo intento detenerlo, pero él va a conseguir más velocidad y más velocidad por el efecto de la pequeña aceleración que tenga, así sea muy pequeña, y como tiene tanta masa, es muy difícil cambiar ese estado de movimiento a uno estacionario. O sea, el camión, como quien dice, se empezó a ir y se fue.
¿Listo? Si se empieza a mover, nada lo va a detener. Ahora, hay otro ejemplo. Uy. Y, 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 y. Y podría ser este, por ejemplo. Este que tenemos acá. Hablemos de esa pregunta. ¿Es posible, ojo, un avión? Tengo un avión, pero lo tengo en una superficie completamente lisa. ¿Es posible para un ser humano, con la fuerza que tiene un ser humano, moverlo? ¿O no? O sea, ¿usted podría llegar a mover un avión en una superficie completamente lisa? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. Yo digo que no, o sea, porque es muy masivo y si está en reposo, pues cambiar, ya no lo dice la ley de inercia, ¿no? Cambiar su estado de movimiento hay que aplicarle una fuerza. Y para ser capaz de mover eso está difícil, a pesar de que esté en una superficie lisa, porque yo lo que imagino con la superficie lisa es que ya después de haberlo movido, si es capaz uno de moverlo, pues que va a seguir moviéndose, pero no más. Pero deje que su instinto lo guíe. Le lo pongo Profe, así. Hasta una hormiga es profe, capaz de mover un avión. profe, Señor, pero cuénteme. sí, si no hay rozamiento, entonces pues Lo que debería ser pasa, muy fácil moverlo. No es fácil. No es fácil cambiar su estado de movimiento. Pero hasta una hormiga es capaz de cambiar su estado de movimiento. Así se lo yo pongo. creo, Es decir, yo creo, profe, una hormiga tiene muy poquita fuerza. Sí, muy poquita fuerza, pero ella ejercería una fuerza en una dirección horizontal. O una persona. Bien. Y usted puede llegar a conseguir una velocidad muy, pero muy pequeña. Pero una vez usted ya la consigue, esa velocidad cambió el estado de movimiento y esa velocidad se queda con el cuerpo. Quiere decir que el objeto, aunque sea de una hormiga que le actúe, va a empezar a moverlo con una velocidad constante de ahí en adelante. ¿Sí? O sea, usted cambia su estado de movimiento porque le puso una fuerza externa y el cuerpo ya arrancó y se va a mover a velocidad constante de ahí en adelante. ¿Sí? Lo único es que haya otra fuerza externa que lo detenga. Puede ser una persona al otro lado. Es decir, yo podría llegar y empujar el avión con la fuerza de una persona y yo les aseguro que él no va a demorar más de un día en recorrer unos cuantos metros. Porque no se requiere tanta fuerza realmente para mover un avión. ¿De acuerdo? Le impondría una cierta velocidad y se empezaría a mover. Una hormiga de pronto, la fuerza que le va a poner puede demorarse una semana en recorrer un metro. No sé, podríamos hacer el cálculo. A ver qué tanta fuerza le puede meter una hormiga a un avión por unos tantos segundos, es decir, hasta qué aceleración lo llevó, cuánta velocidad alcanzó el avión y cuánto demora después en alcanzar la distancia de un metro. Pero sí se puede, o sea, podemos mover cualquier objeto. En teoría podemos mover un planeta completo si está sobre una superficie completamente lisa, porque no hay fuerza de fricción. ¿Listo? Profe, hablando de la fuerza de fricción, ¿cómo calcula el coeficiente de rozamiento de la superficie? Experimentalmente, esa es una medida experimental, el coeficiente de rozamiento. O sea, se puede calcular teóricamente, pero necesito algún dato experimental. Cuando veamos segunda ley de Newton, si quiere les doy, podría diseñar dos ejercicios mentales para hallar, sí, ya sé cuáles, para hallar los dos coeficientes de rozamiento. Hay dos, uno cuando el cuerpo El está estático estático y otro y cuando el el cuerpo cinético. está en movimiento, sí. Y básicamente el experimento es lo mismo, que un experimento en el cual usted varíe algo hasta el límite donde el objeto se empiece a mover, es decir, donde las fuerzas, la aceleración siga siendo cero y de ahí despejamos el estático, y otro donde elimine todas las fuerzas horizontales, excepto la fricción. Entonces yo ya sé que un objeto que inicie con una velocidad inicial empieza a actuar una fuerza de fricción, se va a detener a lo largo de un tiempo. Entonces con esa medida de distancia se debería ser suficiente para medir la fuerza de fricción, es decir, el coeficiente de fricción. O sea, experimentalmente es sencillo. Entonces uno más o menos recuerda experimental y arma un ejercicio y ya sale. Pero sí se pueden calcular y se pueden repetir los experimentos para medirlos.
¿Listo? Yo les hago dos ejercicios Gracias, si profe. quieren, uno para el coeficiente estático y uno para el coeficiente cinético. Y ya, con eso es suficiente. Listo. Ojo, esos coeficientes igual se miden experimentales, ¿sí? Se puede dar un ejercicio para poderlo ir a hacerlo en el laboratorio, pero necesita unos datos experimentales. Bien, dejemos hasta ahí. Ahí hay unas preguntas más para que revisen. Igual ustedes me dijeron que tienen ya mucho de este material en internet, ¿no? La idea es comenzar con el tema ya fuerte cuando tengamos un poquito más de teoría por ahí en la segunda ley de Newton y sobre todo en la tercera, que ahí ya podemos hacer cualquier cosa. ¿Listo? Revisen esto. Aquí hay unos ejercicios que de pronto le hace falta algunos conceptos, pero podrían intentarlo. Aquí me hablan de la tensión T en la cuerda y me ponen en términos del peso, pero todavía no tenemos exactamente claro hacia dónde va el peso. Y no tenemos cómo hacer un diagrama, por ejemplo, de cuerpo libre, que es algo que vamos a aprender después, sobre todo para este ejercicio, pero pueden llegar a intentar, si se acuerdan de algunas cosas para ir calentando, ¿de acuerdo? Aquí hay cosas como el peso, que es la masa por la fuerza de gravedad, por la aceleración de la gravedad. O sea, la segunda ley de Newton se necesita aquí, de una vez por esto, pero pueden llegar a mirarlos. ¿Listo? Por aquí hay uno que sí pueden llegar a ser fácil. Listo, profe. Ok. Profe, en la pregunta B dice que si es posible calcular la magnitud de la fuerza, no sería posible porque no hay componentes. No necesito la magnitud de la fuerza para calcular los componentes. No, sí puedo. O sea, aquí la primera es cuál es la masa del segundo objeto. Y mire que tengo una relación de aceleraciones y una masa Sí. de medida. O sea, sí puedo calcular la masa del segundo, ¿sí? Básicamente Sí, tengo señor. masa por aceleración igual a masa por aceleración porque la fuerza es la misma. O sea que sí puedo calcular la fuerza, la magnitud de la fuerza por la segunda ley de Newton, pero la necesito. O sea, esa relación de aceleraciones que está en el video, de decir usted aceleración 1 sobre aceleración 2 igual a aceleración 2 sobre 1, ¿sí? Esa relación, si usted la despeja, va a encontrar que la masa por la aceleración es igual a la masa por la aceleración. O sea, yo le digo, de la forma en la que uno calcula la masa, sale la segunda ley de Newton también. O del momento. Puede salir de las dos. Listo, bro. Gracias. Listo, ahora ahí lo revisen. Revise esa cosita que yo coloco, despéjela y va a ver ahí la segunda ley de Newton. Porque la fuerza, yo digo, es igual. Bueno, gracias por asistir. Listo, profe, Muchas gracias. estén muy bien, Hasta nos vemos mañana. luego. Chao. Chao. Mañana, no, ya se fueron muchos. Mañana les digo. Ay. Qué pena. Profe, diga de una vez. ¿No? Ay.